Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a compartir una palabra para ustedes. Una palabra que el Señor nos va a hablar muy fuerte hoy. Amén. Y este mensaje le puse el título, y yo quiero que este mensaje se lo pongan ahí en su perfil de teléfono, porque esta palabra va a ser una palabra tremenda, una palabra poderosa. Y yo le quería hablar del poder de la identidad. Amén. El poder de la identidad. Porque sabe, hermano, que muchas veces nosotros, por no retener nuestra identidad, perdemos autoridad, perdemos credibilidad, amén. Perdemos reputación, perdemos muchas cosas, amén. Pero es importante hoy retener nuestra identidad. Identidad de hijo, identidad de siervo, identidad de ministro, como Dios nos ha creado, amén. Pero es importante, hermano, retener lo que Dios nos da. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Porque dice que el reino de Dios sufre violencia. Y esa palabra, hace unos días recibí una palabra que el Señor me hablaba y me decía, el Espíritu Santo me decía, mientras estábamos intercediendo, me decía que el reino de Dios sufre violencia. Amén. El reino de Dios sufre guerra, sufre muchas cosas. Amén. Y esto solamente el violento, solamente el valiente lo arrebata. Solamente el que es, por decirlo así, atrevido, lo arrebata. Amén. Y los demonios no lo toman. Por eso es importante, hermano, arrebatar lo que es tuyo. Arrebatar tu bendición, arrebatar lo que te pertenece. Y yo tenía esta palabra para ustedes en el libro de Isaías 61, capítulo 6, verso 6 en adelante. Dice así: Vosotros seréis llamados sacerdote de Jehová, ministro de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de la nación y con su gloria seréis enaltecidos. Y en lugar de vuestra doble vergüenza, de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble porción y tendrán perpetuo gozo. Y yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y su renuevo en medio de los pueblos. Todos los que vean reconocerán que son un linaje bendito de Jehová. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hasta acá, hasta el verso 9. Esta es una palabra muy fuerte, ¿no? Y tremenda. Como esa palabra me conmovió. Y yo sé que hay mucha gente que hoy está sufriendo muchas crisis, está sufriendo muchos problemas porque perdió su identidad, perdió su legado, perdió su herencia. Amén. Porque no saben en dónde están, no saben cómo se llaman, no saben quiénes son, no saben ni siquiera su propósito. Escuche esto, hermano. Si usted no conoce su identidad, si usted no sabe quién es en realidad en Cristo Jesús, si usted no sabe quién realmente es en Jesús, si usted no sabe, no retiene su identidad, lamentablemente pierde su propósito. Porque la única forma de que usted llegue a su destino profético y llegue al propósito de Dios para su vida, la cual fuiste diseñado en esta tierra, es que vos retengas tu identidad. Porque primero, si no tenés identidad, no vas a poder alcanzar tu propósito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso es importante, hermano, retener la identidad. Porque una de las cosas que hace la identidad es que vos puedas llegar a tu destino profético, puedas llegar a tu propósito, puedas alcanzar lo que Dios ha determinado hacer en esta tierra en la cual te diseñó. Amén. Dice la Biblia que antes de la fundación del mundo, dice que Dios nos escogió creados para buenas obras. Amén. Y eso quiere decir que cuando nosotros somos creados para buenas obras y somos diseñados en esta tierra para alcanzar algo, primero nos puso un nombre. Amén. Y vos fíjate cómo
cómo la palabra se va en cumplimiento, cómo la palabra se va dando un cumplimiento fuerte en este tiempo. Amén. Capaz que voy a decir, no, pero ¿sabes? A mí me falta mucho, a mí ni siquiera sé la palabra, ni siquiera sé predicar, ni siquiera sé nada. Pero escucha esto, hermano. Dios es el que capacita, Dios es el que pone reyes y quita reyes. Amén. Dios es el que hace que salga la luz y el sol para los injustos y los justos. Dios bendice, hermano, y Dios es el que pone. Por eso es importante, hermano, no preocuparse por lo que la gente va a hacer o lo que el presidente eso lo pone Dios. ¿Ven? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso es importante, hermano, retener nuestra identidad. Y dice verso 6, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados y comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis enaltecidos. Amén. Dice que Dios te llama ministro acá. ¿Viste las personas que dicen ministro? Bueno, acá Dios te dice, no, pero no, acá no te dice una persona, acá te habla Dios. Amén. Acá Dios te dice, nosotros somos llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios. Y eso está hablando de que principalmente nosotros somos llamados a ministrar las cosas de Dios. Amén. También hace unos días Dios me hablaba y me decía, hijo, yo quiero que administres los dones y los talentos, administres las cosas que yo te he dado. Amén. Y cuando Dios me daba esa palabra es que quiere decir que yo, o sea, principalmente no estaba ministrando bien o no estaba ministrando como tenía que ministrar. Porque cuando Dios te pone como sacerdote, hermano, porque muchas veces nosotros somos buenos sacerdotes en la casa, pero somos malos reyes afuera. Amén. Muchas veces nosotros ministramos una cosa de Dios, pero a veces lo ministramos mal, o a veces no sabemos ministrar. Y eso es un problema porque Dios quiere que vos ministres con sabiduría. Dios quiere que vos ministres bien, que vos multipliques para el reino. Amén. Y sabe, hermano, que el reino de Dios siempre se trata de multiplicar, siempre se trata de expander, siempre se trata de llevar el reino de Dios adelante, expandir el reino de Dios en todo el mundo. Jesús le dio la comisión a los discípulos y a sus discípulos le dijo, antes de irse le dio la gran comisión y le dijo, vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, hagan discípulos. Jesús le dio la gran comisión, amén. Y les dijo, hagan esto y hagan esto. Y le dio la gran comisión antes de irse, amén. Por eso nosotros, en este tiempo, yo creo que Dios nos está enviando. Yo creo que el Señor en este tiempo nos está llamando con un llamado celestial, un llamado espiritual, un llamado específico a nuestra vida. Amén. Si usted siente que hay un llamado de Dios para su vida, si usted siente que hay un llamado tremendo que Dios lo está marcando con un propósito, déjame decirle que tenés que prepararte. Prepárate porque se viene lo mejor para tu vida. Porque Dios te va a lanzar como una saeta encendida en las manos del valiente. Amén. Y Dios te va a enviar a lugares donde tú no te imaginas. Amén. A lugares donde donde realmente la palabra no se escucha a medido, no se escucha a seguido. Amén. Dice la palabra que gente que no conociste vendrán a ti por causa de Jehová tu Dios, que te ha engrandecido, te ha enaltecido. Y eso quiere decir que cuando Dios nos enaltece, porque dice, y seréis enaltecidos, y comeréis de la riqueza de las naciones, y seréis, y con su gloria seréis enaltecidos. Y eso está hablando de que cuando nosotros somos enaltecidos en la gloria de Dios, amén, es porque primero fuimos humillados. Porque la Biblia dice que el que es humillado será enaltecido, el que es enaltecido será humillado. Amén. Esa es la ley que Dios nos habla en su palabra. Primero, antes de que Dios te dé gloria, primero pasaste una vergüenza, primero fuiste humillado, primero fuiste despreciado. Amén. Y sabe, hermano, que siempre cuando esto ocurre no es porque Dios sea malo, sino porque
Dios quiere darte lo mejor, hermano. Y siempre cuando Dios te procesa, el proceso no es para matarte, ni yo sé que duele, yo sé que es molesto, porque los procesos son desiertos. Y muchas veces los desiertos no son buenos. Muchas veces los desiertos nosotros lloramos, nosotros nos confundimos, nosotros nos sentimos solos, nos sentimos en soledad, pasamos hambre, pasamos tristeza. Amén. Los desiertos son terribles, hermano. Los procesos son desiertos. Y hay muchos tipos de desiertos. Pero sabe, hermano, que esos desiertos Dios quiere llevarte a gloria, gloria perpetua. Dios quiere llevarte a un mayor nivel de gloria, un mayor peso de gloria. Amén. Porque si vos pasás esta prueba, si vos pasás esta dificultad, si vos pasás esta tentación, yo te puedo asegurar que Dios te va a llevar a un nivel mayor. Dios te va a delegar cosas mayores. Dios te da a administrar cosas mayores. Amén. Porque esto es la ley del reino de Dios. Porque el reino funciona así, hermano. Primero mucha gente lo quiere todo gratis, pero no, lamentablemente acá en la vida nada es gratis. La gracia de Dios sí es gratis, porque Dios te levanta por gracia. Pero lo que te quiero decir es que si vos querés algo mayor, primero tenés que pasar el proceso. No porque Dios sea malo y le guste estar así, sino porque primero Dios te prepara para eso. Porque tenés que saber administrar eso. Amén. Dios está buscando gente que pueda saber administrar.